Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola a todos, yo soy Águeda Villa del área de Cultura de Confama y hoy les quiero dar la bienvenida a esta nueva clase maestra de Medellín en 100 palabras. Para los que todavía no saben o los que saben y quieren recordar, Medellín en 100 palabras es un concurso de cuentos breves que nos invita a todos a escribir sobre la vida en Medellín, en el área metropolitana, y que funciona gracias al Metro de Medellín, a Confama, en alianza también y respaldo con la Fundación Plagio de Chile. Yo quiero invitarlos a ustedes a que entren a www.medellinencienpalabras.com, a que se registren, conozcan las bases del concurso, participen, porque estamos hasta el 13 de julio, cuando vamos a empezar con unos prelectores a seleccionar cuáles son los cuentos finalistas. Si pueden ver a ediciones pasadas, 2018 y 2019, en donde mucha gente ha participado, ha ganado muy buenos premios, y no solamente eso, sino que esos cuentos han tenido el privilegio de viajar en el Metro de Medellín por toda el área metropolitana en algo llamado los trenes de cultura. Con Medellín en 100 palabras hemos venido haciendo unas clases maestras en las que hablamos un poquitico de cómo es la creación literaria, cómo escribir cuentos breves, cómo hacer relatos. Nos ha acompañado por aquí pues los jurados de Medellín en 100 palabras como Pilar Gutiérrez, Juan Pablo Hernández. Hemos tenido otros profes muy chéveres también de Confama, y hoy en la clase de hoy tenemos aquí un súper invitado que ustedes están viendo en este momentico ahí en pantalla. Él es el profe Mauricio Montoya, docente universitario. Él es coordinador del proyecto escrito y radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hoy vamos a hablar un poquitico de cómo podemos tomar como inspiración a la historia y sus múltiples variables, y vamos a hablar un poquitico y acercarnos de la brevedad en esas formas literarias, y vamos a empezar aquí a trabajar y a tomar tipsitos, tomar nota para crear nuestros cuentos. Yo los invito a que cojan el link de este Facebook Live, lo compartan con sus amigos, se conecten todos juntos, empiecen a poner mucha atención a lo que el profe tiene para decirnos y a que se animen a participar. Entonces, profe, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Águeda, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por esta invitación, y bueno, aquí estamos para aportar. Y como bien dices, pues vamos a hablar un poco sobre este tema de la brevedad, brevedades históricas lo hemos llamado. Entonces vamos a ver cómo sale todo esto. Eso, yo quiero que la gente que nos esté viendo empiece a preparar un poquitico sus preguntas. Las puede dejar en los comentarios, puede saludar al profe, preguntar qué dudas van surgiendo a medida que la clase avanza, y al final vamos a separar un espacito para contestar esas preguntas y hablar un ratico con el profe. Entonces, profe, te dejo con tus alumnos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy acá a compartir la pantalla para que podamos tener la presentación, la que vamos a tener a lo largo de este encuentro. Quiero extender un saludo para todos los que se encuentran conectados y para todos aquellos que verán esta charla, sea en este momento o la verán posteriormente. Quiero agradecer a Confama, a Águeda por tu presentación, en 100 palabras por este espacio, y especialmente a Sergio Zuluaga y a Juan Diego Mejía, pues que me han extendido esta invitación y han creído también un poco en este ejercicio, en esta propuesta. Bueno, esta charla lleva por título Breves históricas. ¿Por qué he titulado esta charla así y cuál es la propuesta de esta charla? Pues la idea es presentar la relación que puede existir entre la literatura breve, la brevedad y los aspectos de la historia, pero sobre todo buscarlos a ustedes para que no solamente lean historias, sino que también conviertan esas lecturas históricas en excusas para crear y escribir, en este caso, relatos breves en 100 palabras. Haremos un recorrido. Es, creo, una manera pues de acercarnos, y por eso he titulado a esta charla Brevedades históricas. Dicho eso, pues hay dos objetivos que yo quiero cumplir en este rato en el que vamos a conversar. El primer objetivo de ellos pues es identificar algunas de esas formas breves o trazos breves. El profesor Ricardo Piglia habla de formas breves, conversando con unos amigos, entre ellos Andrés Correa, compañero también del taller de literatura. Hemos venido también hablando de que hay un término como trazos breves que él acuñó
en nuestras conversaciones, que me parece muy bello, y que uno de los objetivos de este ejercicio es mirar cómo esas formas o esos trazos breves que existen en el ámbito de la literatura, cómo se relacionan con la historia y la cotidianidad. Ese será pues el primer objetivo al que trataré de apuntar. Y un segundo objetivo en esta charla será reconocer la historia en el marco de sus acontecimientos y personajes como un elemento que sea inspirador para la escritura de microcuentos o microficciones o minificciones. Yo no voy a entrar en la discusión pues del término, yo creo que ustedes ya lo han hecho en algunas otras clases maestras muy interesantes. A mí me interesa más acercarme desde otras perspectivas. Entonces esos serán los dos objetivos que voy a plantearme. En el marco del primer objetivo, pues acá les presento una imagen donde ustedes van a encontrar lo que podríamos llamar esas formas breves, esos trazos breves. Hay muchas formas breves. Están las greguerías, están los apólogos, están los aforismos, ustedes ven ahí. Incluso podríamos decir que hay formas breves tan particulares como la anécdota, el graffiti, el haiku. Hay una gran variedad de formas breves en la literatura. Yo no voy a hablar aquí de todas, mencionaré algunas y las explicaré porque me parece que hacen parte de este ejercicio para buscar la relación con la historia y con los elementos de la cotidianidad, pero solo trabajaremos algunas para poder llegar. Este es como el trampolín para poder llegar a lo que llamaremos microcuentos históricos. Empecemos a hablar de una primera forma breve o de un primer trazo breve que resulta bastante interesante. Una greguería. Ramón Gómez de la Serna, este escritor español, definió las greguerías de muchas maneras. Las definía como textos breves que expresan pensamientos filosóficos, sentencias que tienen unas características humorísticas. De la Serna decía que las greguerías debían ser sentencias ingeniosas, que fueran breves, y lo más interesante es que fueran un choque entre lo casual y lo real, entre lo casual y lo cotidiano. Y Gómez de la Serna decía que esas greguerías debían ser una suma de humor y metáfora. Entonces esto, aunque pareciera que muchos son sentencias, no lo son del todo, y en este sentido Gómez de la Serna tiene unas greguerías muy interesantes en este texto que ustedes están viendo en la imagen, porque también nos presenta desde las greguerías un acercamiento a la historia. Miren, por ejemplo, estas 4 greguerías acá que nos presenta Gómez de la Serna, y estos ejemplos son interesantes. Ven que tengo unos subrayados en amarillo, ya les voy a decir por qué. Por ejemplo, los dos que ven a la izquierda son 2 greguerías que tienen una característica muy interesante, es la metáfora, ¿no? El más pequeño ferrocarril del mundo es la oruga. Y la otra, la escritura china es un cementerio de letras. Esa greguería muy bella, sobre todo por lo que significa la escritura china en el aspecto de los ideogramas, ¿sí? Porque un ideograma, un solo ideograma puede componer o puede estar incluido por 2 o 3 conceptos que forman una idea. Entonces, estas greguerías son muy metafóricas. Las que tienen a la derecha son greguerías que ya apelan, por ejemplo, a elementos que son personajes que son nombrados en la historia, lugares. Por ejemplo, la Puerta del Sol, todos hace referencia a Madrid, Gómez de la Serna era español, y está hablando de las almas de los sablistas. ¿Quiénes eran los sablistas? Eran aquellos que pedían dinero en la Puerta del Sol. Algunos dicen que eran los ladrones, otros dicen que simplemente eran mendigos, u otros que convencían con la palabra para que la gente les diera dinero. Entonces se está refiriendo a unos personajes que están allí en una greguería, pero también tiene Gómez de la Serna greguerías interesantes cuando habla de personajes. Por ejemplo, cuando se refiere a Edgar Allan Poe, dice: siempre vestido de entierro es además el pájaro que en días de la resurrección vomitará sus cadáveres. Pues quienes hemos leído de alguna manera Poe, pues vemos acá una buena definición, una buena sentencia con cierta fuerza para definirlo. Si ustedes leen las greguerías de Gómez de la Serna, como lo ven en este texto, van a encontrar también greguerías dedicadas, por ejemplo, al pintor, al gran pintor español Goya. Entonces ahí vamos encontrando cómo este modelo de trazo breve también se va acercando a este asunto de la historia. Hay un segundo elemento también de la brevedad, son los escolios. ¿Qué es un escolio? Un escolio es un comentario, una nota breve que es explicativa, pero esta tiene una particularidad. Siempre los escolios necesitan un contexto para ser comprendidos. Vemos ahí la portada del texto de Nicolás Gómez Dávila, un escritor colombiano que en su tiempo fue mucho más valorado fuera del país, específicamente en Alemania que en Colombia, y sus escolios tienen por título
escolios a un texto implícito. Y eso ya nos dice algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que un escolio tiene algo oculto, que hay que buscarlo, que no está todo dicho allí. Entonces eso también en la brevedad es muy importante porque, como decíamos anteriormente, se requiere un contexto, pero hay elementos implícitos que el lector debe buscar. Entonces eso también hace un poco más difícil los ejercicios, los elementos breves. Entonces, no porque sea breve es más fácil, puede ser que porque sea breve tiene también un grado de complejidad. Gómez Dávila tenía unos escolios bastante particulares, tiene escolios de todo tipo para cada tema. Aquí hay unos escolios dedicados a la historia, por ejemplo. El primer escolio donde habla de Hegel es un escolio en el que, aunque se refiere a Hegel específicamente, se está burlando de la idea de la Revolución Francesa. Gómez Dávila era un tipo reaccionario, conservador, y siempre pensó que era una ironía que la Revolución Francesa hubiese decapitado a un rey para proponer un monarca, pues, o un emperador como Napoleón. Por eso en ese escolio se burla. O se burla también de la historiografía, que es la forma como se ha escrito la historia. Y dice, como se escribió la historia en el siglo XX, simplemente, pues eso ha consistido en rectificar los errores que se cometieron en la escritura de la historia del siglo XIX. Entonces, esta segunda forma breve también es muy interesante porque muestra en estos escolios ese espíritu reaccionario y conservador de Gómez Dávila, pero que también invita al lector de una manera a enfrentarse a cosas que no están explícitas, sino que tiene que ir él a buscarlas más allá. Hay también un referente en estas brevedades, en estos trazos breves, que son las anécdotas. Este texto de Paul Auster, por ejemplo, en el subtítulo es muy interesante porque habla de relatos verídicos de la vida americana. La historia es muy llamativa. Paul Auster tenía un programa de radio y un día decide empezar a hablar, a pedirle a la gente que envíe relatos, pero que tengan dos condiciones. Primero, que sean breves, y segundo, que sean reales. La gente le empieza a enviar una gran cantidad de relatos. En este libro recopila más de 180 relatos, y lo que encuentra ahí es una gran cantidad de historias que lo abruman a él. Por ejemplo, sueños que la gente tiene, pero sobre todo hay un apartado que a mí me parece muy interesante, pues, para lo que estamos hablando hoy, que tiene que ver con las guerras, ¿no? Los veteranos de guerra de Vietnam, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, o nietos de personajes que pertenecieron a las guerras civiles de los Estados Unidos de secesión, le mandan cartas contando las anécdotas. Y es curioso porque, como lo vieron ustedes seguramente en otras charlas y se ha leído en teoría literaria, una anécdota es muy distinta a un cuento, pero una anécdota puede ser la excusa para la escritura de una novela, o puede ser la excusa también para la escritura de un cuento. En este caso, yo creo que leer a Paul Auster en este texto con anécdotas nos permitiría también encontrar esa otra forma breve interesante. Hay otras formas breves también, como el aforismo. Este es muy particular, está muy asociado a la filosofía, pero muchas personas trabajan en aforismos. Son sentencias doctrinales que buscan la concisión, la síntesis, pero hay una cosa muy curiosa también, y en esto creo que tiene cierta similitud con la greguería. El aforismo en muchas ocasiones busca el sarcasmo, utiliza el doble sentido. En eso, pues, son maestros Nietzsche, Schopenhauer y el mismo José María Vargas Vila, nuestro autor colombiano llamado autor maldito del siglo XIX, que muere en el siglo XX. Pero estos aforismos también son formas breves y también nos invitan a ir más allá. Incluso en esos aforismos nosotros encontramos asuntos donde está el juego de la sátira y la ironía en contra de personajes, pero también de naciones. Por ejemplo, dice Schopenhauer, los franceses, otras partes del mundo tienen monos, Europa tiene franceses, una cosa compensa a la otra. Mira lo que dice de Marco Polo, se burla no solo de Marco Polo, sino de los viajeros, y dice, los viajes a países muy remotos y poco explorados traen como consecuencia que uno se haga famoso por lo que ha visto y no por lo que ha pensado. La crítica famosa que siempre se ha hecho a Marco Polo de creer que nunca viajó, sino que todo fue un relato que Rustichello le contó en la cárcel y que él nunca llegó a viajar a muchos de los lugares que menciona. O como dice Vargas Vila de George Washington, el famoso líder de la independencia norteamericana, se halagaba de no haber dicho nunca una mentira, pero esa era su gran mentira y por eso lo halagan los americanos, criticando también el imperialismo de George Washington. Entonces los aforismos también nos llevan un poco más allá y nos permiten encontrarlos. Incluso se puede decir que en alguna medida esos aforismos después nos podrían llevar a pensar que esto se puede convertir en otra forma breve de la que no voy a hablar, pero que también es muy interesante y que invito a todos a que busquen: el panfleto.
José María Vargas Vila fue un maestro del panfleto en Colombia y en América Latina. Lástima que no se conservan muchas de sus obras en nuestro país, sino en Estados Unidos, pero ahí encontramos, en alguna manera, en los aforismos, en las greguerías y en estas que vengo diciendo, formas breves que cuentan cosas. En este caso yo traigo ejemplos de cosas históricas, pero cuando ustedes empiecen a leer estos autores y estas formas breves, van a encontrar muchos temas. Hay greguerías incluso sobre la alimentación, ¿no? Entonces eso hace mucho más rico este tipo de formas o trazos breves. Hay otro que es el graffiti, por ejemplo. Este es muy interesante porque aquí hay una forma breve que hay metáfora, como los grafitis de mayo del 68, donde alguien los definió como cuando las paredes rugen, y que decía: Dios, sospecho que eres un intelectual de izquierda, la imaginación al poder. Pero mucho más interesante mirar en estos grafitis históricos cómo hay unos elementos de llamado, por ejemplo, al pasado. Lenin despierta, todos, incluso Brezhnev, el que era el primer ministro soviético, se ha vuelto loco. Heráclito retorna, abajo Parménides. Claro, cualquiera que piense en esto pensará que simplemente estamos cayendo en un anacronismo, cómo traer un personaje del pasado al presente, cómo traerlo acá. No, eso es un anacronismo, diría un historiador. Pero en este caso la literatura se puede dar la salvedad de hacer eso, y la literatura podría traer esos personajes a un mundo contemporáneo. Sería un juego literario y ficcional muy interesante. Pedirle a Lenin que despierte en los 60 porque todo el mundo se había vuelto loco, o pedirle a Heráclito que venga para que muestre cómo todo debe cambiar, y no Parménides, que era el que decía que todo se debe mantener en la antigüedad. Entonces ahí estamos encontrando formas para relacionarnos. Incluso estos empiezan a contar historias. Miren lo que hace, por ejemplo, el Grafitur de la Comuna 13 de Medellín, que es en sí mismo todo un relato y que también se convierte en un elemento de características inspiradoras. Y tal vez otra forma breve entre las que voy a mencionar acá, esta es la última que voy a mencionar, insisto, hay muchas, están los apólogos, los apotegmas, hay una gran variedad, pero quiero mencionar esta última, sobre todo porque es una que ya me acerca al elemento segundo, el segundo objetivo que quería con esta charla, que son los microcuentos históricos. Estamos viendo aquí la portada del libro de los cuentos sufis de Nasruddin. Nasruddin, un viajero, un mulá musulmán, un maestro que aparentemente no existió, su existencia aparentemente es apócrifa, pero Nasruddin se convierte en una figura interesante porque es un viajero que se va encontrando con cosas y va respondiendo al mundo ante las cosas que está viviendo. Es interesante pensarlo así porque lo que estamos viendo acá con Nasruddin es una forma también de acercarnos a una serie de relatos que son relatos morales, relatos que traen una complejidad también en la ironía, pero que son relatos que se enfrentan al poder. En este caso podríamos estar pensando también en una figura como Jesús, cuando hace sus relatos para enfrentarse, por ejemplo, nada más y nada menos que a los fariseos o a los saduceos. Miren, por ejemplo, en estos dos relatos, a mí me gusta mucho el primero porque es un relato donde Nasruddin se burla de aquellos que siempre simplemente se dedican a mirar los ritos. Y alguien, por poner a prueba a Nasruddin, le dice que en un funeral, ¿qué es mejor, estar a la derecha o a la izquierda? Y Nasruddin irónicamente le responde, pues es indiferente, solo mantente seguro de no estar dentro del ataúd. O por ejemplo en el segundo, donde se burla de un imán, que es un líder espiritual musulmán, y le dice que dice el imán que el verdadero devoto lleva buena barba, y Nasruddin, burlándose de él, le dice que su cabra tiene muy buena barba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es mejor creyente que él. Y si ustedes siguen leyendo un poco las historias de Nasruddin, lo que vamos a encontrar ahí es una cercanía con la brevedad, con historias que pueden ser también de la cotidianidad de Nasruddin, pero que nos permiten encontrarnos con un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno de unos relatos que tienen humor, que tienen ironía, pero que tienen una enseñanza. Yo no lo llamaría una moraleja, yo lo llamaría una enseñanza que en la cultura sufi musulmana tiene que ver con una enseñanza que se mantiene en el tiempo y que adquiere vigencia en cualquier momento. Entonces, con eso, pues yo creo que aparece ya al menos completo el primer objetivo de esta charla, que era hablar de algunas formas breves que existen. Insisto, hay muchas más, pero esas primeras formas breves que veíamos son algunas de las que también como referente histórico nos interesan. Pero ahora vamos al segundo objetivo, que como lo decía al principio, es tratar de mirar cómo elementos de la historia, acontecimientos y personajes nos pueden ayudar como inspiración al momento de la escritura de microcuentos. Aquí hay 4 características que creo que pueden ser la base de todo esto que voy a decir a continuación. Primero, el microcuento histórico
debe dialogar con el pasado y debe recurrir a la intertextualidad. Eso es muy interesante. Es decir, hay que dialogar con otros textos, sea de manera explícita o de manera implícita, como lo estamos viendo en las anteriores y como lo vamos a ver en lo que viene, ¿cierto? Alguien puede decir, ve, este cuento está dialogando con aquel otro relato. El microcuento histórico se convierte en una forma de revisar el discurso canónico de la historia, es decir, lo que siempre ha dicho la historia, el microcuento histórico viene a debatirlo, y a decir, no es así, es de otra manera, o viene a ficcionarlo, a crear otra historia. El microcuento histórico también debe tener una relación con lo que Hayden White llamaba la metahistoria, con esa relación que hay con lo que se llama el discurso de ficción, y de alguna manera ahí encontramos, yo invito mucho a la gente a leer las crónicas de Indias, ¿no? Los diarios de Cabeza de Vaca, los diarios de Colón, que fueron los españoles que llegaron aquí, porque ahí encontramos un elemento muy profundo, sobre todo por las formas como ellos definieron y cómo observaron la fauna, la flora, los indígenas, las armas, las comunidades, y ahí hay formas que son excusa también para la escritura. Y como dice la profesora María Isabel Larrea, que es una profesora venezolana, dice algo que me parece muy interesante, dice, los microcuentos históricos en realidad tienen el propósito de parodiar, de testimoniar, de elogiar en una forma de relato, ojo, aquellos discursos que han sido ignorados por la cultura del poder. Es decir, en otras palabras, según la profesora María Isabel Larrea, los microcuentos históricos deben dar la voz a los sin voz, a los que no han tenido voz, que se cuenten otras historias, y eso es muy interesante, pues, de la formación del microcuento histórico. Vamos a ver algunas modalidades de microcuento histórico y vamos a empezar desde el que es considerado el microcuento más corto de la literatura hasta algunos más largos que pasan las 100 palabras, pero que pueden ser inspiración para lo que ustedes, pues, y todos nosotros queremos construir en este bello concurso. Miren este, por ejemplo, que hasta el día de hoy, a pesar de los debates, es considerado el microcuento más corto. Juan Pedro Aparicio escribe un texto llamado Luis XIV, cuyo único contenido es yo, esa palabra. Así termina el microcuento. Claro, algunos dirán, ¿qué es eso? Eso no es un microcuento. Pero ahí viene la característica principal de lo que decíamos ahora. El microcuento histórico dialoga con el pasado, recurre a la intertextualidad, pero sobre todo aquí es muy importante, recurre al contexto y al conocimiento de quién era Luis XIV y por qué Juan Pedro Aparicio llega a esta conclusión. Pues Luis XIV, recuerden ustedes que es muy conocido por aquella famosa frase de el Estado soy yo, y eso lo abarcaba todo al decirlo así. Entonces Juan Pedro Aparicio lo que hace en este microcuento histórico es dialogar con el pasado, tratar de invitar, perdón, tratar de invitar al lector a que dialogue con un contexto, pero también ponerlo en intertexto con Luis XIV para decirle, he ahí un microcuento histórico, yo, como lo dice en Luis XIV. Pero hay otro microcuento que es el segundo más corto de la historia, que es este cuento escrito por este mexicano Luis Felipe Lomelí, El emigrante. Este cuento es fascinante porque miren ustedes lo que dice tan bello. ¿Olvida usted algo? Y la respuesta es ojalá. En este cuento, ¿qué encuentra uno? En este cuento, claramente, aquí se dialoga ya no con el contexto, sino que se dialoga con la memoria, se dialoga con la vida testimonial, se dialoga con la oralidad y con los recuerdos de cualquier persona que emigra. Aquí cualquier persona en cualquier época pudo haber vivido esto en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro. Entonces Lomelí dice unas cosas muy bellas, dice que ese relato le vino a él sobre todo cuando él se empezó a enfrentar a cosas como sus mismas emigraciones, pues cuando le tocó emigrar siendo un niño con su familia, cuando empezó a trabajar y fue a muchos pueblos y veía cómo esos pueblos emigraban de sus territorios, pero hay una, y que convertían eso en una tragedia. Pero hay una anécdota muy bella que cuenta Lomelí, dice que él siempre cuando se bajaba de un autobús o cuando se bajaba de un avión, la azafata, pues o alguien del autobús le preguntaba, ¿olvida usted algo? Y eso siempre le quedó machacando en la cabeza y dice que eso fue lo que lo llevó a escribir este relato. Este microcuento histórico del emigrante es un microcuento que nos permite directamente dialogar con la memoria, encontrarnos con un referente testimonial. Y esto ya nos va mostrando, a diferencia del anterior, que claro, este necesita mucho más contexto. Este puede necesitarlo, pero en realidad este es un relato que nos permite ya pensar que incluso el testimonio puede decir muchas cosas más en un país como el nuestro que ha sido sometido a la violencia y que este es un gran flagelo. Pues yo creo que este tipo de microcuentos podrían hacer una catarsis muy interesante. Hay otro tipo de microcuento histórico que es el que llamamos microcuento ejemplar.
Ese microcuento ejemplar es muy utilizado por un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, conocido seguramente por muchos de ustedes. Y este también, como ejemplar, apela al testimonio, a las historias que se cuentan, a las historias de vida. Pero miren lo interesante de este modelo de microcuento histórico ejemplar, es que permite buscar en el lector, el autor trata de buscar en el lector, de persuadirlo, de convencerlo de que tome posición a favor del personaje más desfavorecido de la historia. Por eso es ejemplar. Esta es una anécdota que le cuentan a Galeano en Fútbol a Sol y Sombra, la famosa anécdota de un árbitro que va a pitar un partido de fútbol a pesar de que su madre ha muerto días atrás. Hacen un minuto de silencio por la madre, algo muy extraño. Esa historia se la cuenta un amigo de él, que es un poeta ecuatoriano, y más, palabras menos, ahí tienen ustedes toda la historia. Cuando el árbitro pues empieza a pitar después del homenaje que le han hecho a su madre, luego se equivoca. Imagínense ustedes pues el desconcierto del público, que le van a gritar, ¿cierto? Sería horrible gritarle hijo de puta. Entonces las tribunas rugen gritándole huérfano de puta. Es una historia que le cuentan a Galeano y Galeano la plasma en Fútbol a Sol y Sombra, y es por esto también que estos relatos se convierten en relatos que nos permiten encontrarnos con estas anécdotas, con estos elementos de historias de vida, y que se convierten en excusas, como decía ahorita. Estos son provocaciones para la escritura. Entonces este microcuento histórico como microcuento ejemplar nos regala esto. Valdría la pena también ir al famoso cuento que es considerado el primer cuento que se escribió sobre fútbol, de Horacio Quiroga, un cuento llamado Juan Polti Alfback, que es un cuento dedicado a Abdón Porte, un jugador del Nacional de Uruguay que se suicidó siendo muy joven en la cancha del Nacional de Uruguay, pegándose un tiro en la mitad de la cancha en una noche mientras el estadio estaba vacío. La historia es aterradora de curiosidades y todo también, pero también nos cuenta eso y nos habla a partir de una anécdota y cómo Quiroga lo convierte en un cuento. Esa anécdota, ese hecho real que sucedió, Quiroga lo plasma en un cuento. También vienen un tipo de cuentos que son muy interesantes, estos cuentos llamados microcuentos históricos alegóricos. Estos microcuentos históricos alegóricos son ya distintos a los otros porque aquí estos microcuentos apelan mucho a la alegoría, a la metáfora, utilizan finales que son impredecibles, abruptos, finales que golpean, pero sobre todo una cosa, finales que intentan resignificar la historia y poner a hablar en esa historia a las voces que han sido silenciadas. Pía Barros, una chilena, ha sido tal vez una de las mejores representantes de este modelo de microcuentos alegóricos históricos. Y miren, por ejemplo, el primero, por mencionar, el segundo se los dejo para que lo piensen, pero miren este, golpe. Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Con eso claramente pues hay una lectura atrás de esto, y a lo que se está haciendo referencia es al 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet da un golpe en Chile derrocando a Allende y comienza una dictadura militar en ese país. Entonces estos microcuentos alegóricos traen esas particularidades y nos permiten encontrarnos con esta riqueza. Pía Barros es una de las mejores cuentistas en este modelo y muchos de sus cuentos están, y no solo ella, otros también, hacen referencia a lo que se vivió en países del cono sur en relación con las dictaduras. Me estoy refiriendo no solo a Chile, sino también a Argentina, a Uruguay, a Brasil, Paraguay, etcétera. Entonces se van dando cuenta que estos microcuentos históricos van trayendo cosas del pasado, las resignifican, las repiensan, las hacen una metáfora, pero también las convierten en un reto para los lectores. Y llegamos acá también a otro modelo muy interesante, los microcuentos históricos, pero que son paródicos, es decir, aquellos microcuentos que se convierten en una forma de parodiar, de readaptar, de travestir, por ejemplo, la realidad. Y piensen en esto. Tomemos el cuento más famoso de Monterroso, que durante mucho tiempo fue el más corto, ya no, como se dieron cuenta, el dinosaurio. Miren en la caricatura o en la imagen, hay alguien despertándose con el relato diciendo, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Pero ¿quién es el dinosaurio en la imagen? Fidel Castro. Claramente eso para nosotros es una lectura hoy muy contemporánea y podemos entenderla porque sabemos quién fue Castro. Dentro de 50 o 60 años, si alguien no tiene el contexto de eso, le será muy difícil entender este contexto de este microcuento paródico o de una forma de travestir la realidad o de adaptarla. O el que trae Carlos Antonio Castro, cambiando incluso el título para colocarle la idea de que eso va a ser una parodia, y dice, esto es una parodia siniestra. Y miren lo que dicen,
Cuando Nicaragua despertó, Somoza todavía estaba allí. Claro, ¿quién era él? Nicaragua. ¿De quién era el que estaba allí? Somoza, el que en ese momento muestra ser el dinosaurio. ¿Y esto a qué está haciendo referencia? A los Somoza que gobernaron entre los 60 y los 70 en Nicaragua, y cuando Nicaragua ¿se despierta para qué? Para hacer la revolución sandinista, triunfar en 1979 e imponer el modelo sandinista con el triunfo de la revolución. Y este cuento tiene una particularidad, no la voy a contar aquí, se los voy a dejar como tarea para que lo miren. ¿Por qué trae un epígrafe? ¿Por qué ese epígrafe, ese cuento de parodia siniestra? Incluso si al final nos da tiempo en las preguntas lo resolvemos, pero porque no me quiero quedar contando solo estas anécdotas. Pero esta es una forma también de una parodia siniestra en el caso de Carlos Antonio Castro, pero es cómo se le da la vuelta al texto. Incluso en la parte que hay en latín ahí dice algo muy bello, y es que no hay nada nuevo sobre la tierra, o no hay nada nuevo bajo el sol. En este sentido, pues lo que se está tratando de decir es que ya como que de alguna manera todo estuviera escrito y a nosotros nos queda solamente resemantizarlo, replantearlo, hacer una parodia siniestra en este caso, como lo hace este autor. Otros tipos de relatos que son muy interesantes, las ucronías. Miren, esta palabra puede sonar muy rara, incluso hace poco desde el Twitter la Fiesta del Libro hizo un concurso, fue de distopías. Y miren lo interesante de estos términos, ¿no? ¿Qué es la utopía? La utopía, el lugar donde todos quisiéramos vivir, utopos, pero es un sin lugar, la palabra sin topos, lugar. Entonces, es un sin lugar, es un sueño, pero no existe. ¿Qué es una distopía? Topos, lugar, lo que nadie quisiera, o sea, el lugar donde nadie quisiera vivir, el que es aterrador. Pero mire lo interesante también en los microcuentos. Hay concursos de ucronías. ¿Qué es una ucronía? La pregunta de la ucronía es, ¿qué hubiera sucedido si? ¿Qué hubiera pasado si los alemanes ganan la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado si Gaitán es presidente de Colombia? ¿Qué hubiera pasado si la selección Colombia hubiera pasado a la semifinal del Mundial? No sé, 10.000 cosas. Pero esa pregunta es también una provocación y una invitación. En este caso, esta ucronía llamada Medalla de Plata hace referencia a Obdulio Varela. No sé cuántos de ustedes conozcan a este personaje. Solo les cuento una cosa para que cuando ustedes lean el cuento con más detalle se den cuenta de lo importante que hay aquí. Obdulio Varela fue el héroe de Uruguay en la final de fútbol de Brasil en el Maracanazo de 1950. Obdulio Varela, este defensa uruguayo aguerrido, es el que logra levantar la moral de los uruguayos después de ir perdiendo 1-0 y ganar la final, darle el Maracanazo a Brasil, terminar ganando 2-1 y llevarse la medalla de oro de Brasil. Un golpe durísimo, por eso los brasileños lo llaman hasta hoy el Maracanazo. En este cuento llamado Medalla de Plata, lo que Carlos Ascorreta hace es cambiar la historia. Es decir, Obdulio Varela y Uruguay no ganaron, perdieron. Entonces por eso él está tomándose una caña, tomándose una cerveza, a pesar de que lo felicitan, está triste, y al final al lado de una imagen de Gardel que deja su medalla de plata. Esto es toda una ucronía, es un cambio, una total reforma de lo que el relato histórico trajo, pero este es el juego también. Esto lo hace mucho el cine, ¿no? Y el cine lo tiene como una particularidad de empezar con personajes que fueron derrotados en la historia, luego los convierte en héroes, ¿sí? Y eso cambia un poco también. Los invito a que busquen sobre este concurso, porque así también existen concursos de ucronías para ser relatadas. Pero también hay otra forma de mostrar estos microcuentos históricos, y tienen que ver con la resemantización de algo, ¿no? Una forma de adaptar un relato histórico y adaptarlo a un caso particular. Todos seguramente habrán leído la tragedia de Sófocles de Antígona. Todos de alguna manera seguro habrán tenido ese acercamiento y se habrán dado cuenta de lo que tuvo que hacer Antígona cuando se ve enfrentada a la idea de que uno de sus hermanos no va a ser enterrado. Y bueno, los que no la hayan leído, yo los invito a que la lean, porque es una tragedia dolorosa. Incluso yo siempre le he dicho a mis estudiantes que todo estudiante de Derecho de primer semestre debería leer Antígona, porque es que Antígona, la tragedia de Antígona, es la primera discusión que hay entre lo que hoy llamamos nosotros el derecho natural versus el derecho positivo. Entonces ahí Sófocles plantea, no porque ella esté haciendo pues eso, sino que eso se interpreta posteriormente. Pero para el caso que nos convoca con el tema de los microcuentos históricos, aquí hay algo que llama mucho la atención, y es lo siguiente. Esta Antígona de la tragedia griega es resemantizada. ¿Cómo resemantizaríamos nosotros Antígona en Latinoamérica, en África, en Asia? No sé. Pero al resemantizarla encontramos una cosa muy interesante, que se adapta
a un espacio y en esa resemantización tiene una nueva lectura. Yo voy a tomarme el atrevimiento de leer, porque este texto no se encuentra en la internet, un texto del profesor Óscar Darío Ruiz Henao que se titula Antígona. Y yo los quiero invitar a que escuchen muy bien este relato y además de que a la par de que lo van escuchando, vayan pensando en la Antígona de Sófocles y vayan mirando cómo el profesor Ruiz Henao resemantiza Antígona. Y les voy a dar un dato ya. La resemantiza trayendo a una Antígona al conflicto colombiano. Entonces, miren esto, qué interesante. Antígona. Pájaro 2, pájaro 2. Una muchacha como una virgencita baja por el río en dirección al objetivo. Le copio, respondió uno de los francotiradores, un poco perturbado por aquello de virgencita. Él tenía la orden con otro centinela que lo acompañaba de dar de baja a cualquier persona que se acercara al objetivo. Que una virgen viene a rescatar al muerto, le dijo un tanto despectivo a su compañero centinela. Vestida de blanco, el cabello trenzado, una canasta en la mano llena de flores de murrapo y en los ojos la convicción y la certeza de que iría por su hermano, la llevaron a buscar ese cuerpo que había sido condenado por la guerrilla a ser devorado por las aves de rapiña, y ella quería darle cristiana sepultura. Debía trasladarlo en una balsa en la que yacía desde la noche anterior, semidesnudo sobre el río Atrato. Ya ella había listado el ataúd, solo faltaba ir por él. El muerto había vivido plenamente el infierno de la guerra. Pasó del bando de la guerrilla a una especie de escolta de narcotraficantes. La muerte de su hermano mayor a manos del Frente 17 lo acercó a los paramilitares, donde militó hasta la venganza. Luego trabajó con el ejército y agotado decidió dejarlo todo y tratar de volver por su hermana y sus sobrinos para comenzar una nueva vida. Pero la vida no le perdonó. El comandante Cruz de la guerrilla le pegó un tiro de gracia y ordenó que por traidor se decretaba que estuviera expuesto a las alimañas sobre el río y que nadie se atreviera a ayudarlo ni a enterrarlo porque sufriría la misma suerte. La noticia corrió por todas las poblaciones cercanas al río. Los pobladores conocían la bravura del comandante Cruz, por eso nadie se atrevió a hacer nada. Los rumores de que la muchacha bajaba por el río llevaron a la gente a que se asomara, la saludaban, los niños le sonreían. Ella, erguida, sintió el viento en su rostro y con su hijo de 8 años que la acompañaba, recibió la luz de la mañana y vio en el cielo las aves de rapiña que se amontonaban junto a su hermano. Los 2 francotiradores la avistaron, vieron la embarcación. Ella llegó hasta el lugar donde estaba su hermano muerto. El muerto tenía el rostro vuelto hacia atrás, como mirando el cielo, la cara sucia de sangre negra. Las aves carroñeras ya daban vueltas para devorarlo. Ella descendió de la barca. El agua le llegaba a los muslos. Era una mujer hermosa. Aseguró la embarcación con un lazo atado a una palma de coco de la orilla. Sacó un trapo de la canasta y comenzó a limpiar su cuerpo, el cuerpo de su hermano. Los 2 francotiradores que apuntaban calladamente desearon tener una hermana como ella. Alguien que se preocupara tal vez por sus cuerpos cuando murieran. Ellos que habían visto tantos muertos y tantos maltratados por la guerra. Miraron cómo el niño jugaba con el agua, esperando una orden de la mujer, mientras ella vestía con una sábana el cadáver de su hermano. Pájaro 2, ¿qué pasa? Que no le disparan al objetivo. Era la voz del comandante Cruz, instalado a 3 minutos del lugar desde donde esperaba escuchar al menos un disparo. No hubo respuesta. Los 2 francotiradores se miraron, no podían disparar. Bajaron el fusil. Pasados algunos minutos, la mujer y el niño ya habían logrado mover el cuerpo, lo limpiaron, lo envolvieron en la sábana y lo montaron en la balsa. Impaciente, el comandante Cruz llegó hasta el escondite de los francotiradores y les dijo: estos perros como que se ablandaron, pero ahora arreglamos. Montó entonces el fusil, dispuesto a disparar contra la mujer. Le apuntó y de inmediato sonó un disparo. Cayó el cuerpo del comandante Cruz con el cuello roto por una bala. 2 kilómetros río abajo, las aves de rapiña tuvieron su festín. Esta es una clara resemantización del mito de la tragedia de Antígona, traída al conflicto colombiano, un relato que el profesor Óscar Darío Ruiz recrea en una historia que aparentemente fue real, como él no lo contó en
en el río Atrato. Entonces esta es otra forma, esta historia de resemantizar algo del pasado, de darle una nueva versión. Esto pasó mucho durante la época del romanticismo también. Ahí encontramos unos matices bastante interesantes. Y yo quiero entrar en el colofón, en la parte final de esta charla. Con esto creo que cumplo el segundo objetivo. Y quiero entrar en la parte final de esta charla diciendo algo, y es, hemos visto cómo hay formas breves y trazos breves que apelan a la historia. Hay microcuentos llamados microcuentos históricos que apelan a la historia de distintas maneras, de manera ejemplar, resemantizada, paródica, alegórica, etcétera, como lo hemos visto. Pero también hay una pregunta que puede quedar en el aire y puede ser muy interesante, y la quiero plantear aquí porque en mi carrera y en mi formación de profesor también he tratado con estudiantes de llevar el cuento corto como una forma de enseñanza. Es decir, cómo enseñar historia a partir y gracias al cuento corto. Y les quiero dar por lo menos 2 o 3 ejemplos de cómo lo he hecho yo y que he encontrado en estas búsquedas que me parecen muy interesantes. Miren, por ejemplo, esto que llama mucho la atención. Esta es una profesora venezolana también, Inés Quintero, que empezó con una historia de radio, ¿no? Ella iba a la radio y en la radio empezó a montar historias de 2 minutos, historias sobre Venezuela. Entonces ella decía que tenía que hacer una síntesis muy grande, que eso era algo que le quedaba aproximadamente en 200 palabras, y que ella tenía una sección en un programa de radio que se llamaba así: no es cuento, es historia. Entonces ella lo empezaba a contar no solamente, o lo escribía no solamente como si fuera a relatar un hecho o un acontecimiento, sino que ya le daba un matiz poético y literario, y empezaban a surgir esas historias que se leían cada programa de radio en máximo 2 minutos. Y entre las muchas que contó esta de un personaje de la historia venezolana llamado Francisco Rodríguez del Toro, que cuando comenzó el proceso de independencia en Venezuela decidió partir, pues aterrado de lo que estaba pasando, de que se iban a independizar de España, y desde la isla de Trinidad le escribió al rey de España explicándole pues que él no tenía nada que ver con esa independencia, y que por favor que lo perdonara, y que si en algún momento él volvía al poder, que por favor pues le permitiera recuperar todos sus bienes. La respuesta a esta carta se demoró mucho, se demoró hasta el año 1819, cuando llegó el perdón. Ya este personaje había vuelto a Venezuela, se había hecho amigo de los independentistas, se había hecho uno de los cofundadores de la nación, y termina la historia de una manera muy curiosa, ¿no? Tanto en vida como después de muerto se le rindió homenaje como uno de los líderes de la independencia. Pocos supieron de la historia de sus cartas con el rey. Entonces, la profesora Inés Quintero en esta sección del programa de radio lograba unas cosas maravillosas al acercarse a estas historias, que las convertían casi en unos relatos literarios, en unos cuentos, pero con ese título también muy interesante: no es cuento, es historia. Y con esto luego publicó un libro, y en sus clases de historia se ha hecho muy popular por esta forma de contarlo a partir de relatos breves. Este es un texto pues personal mío, me atrevo aquí a traerlo a esta clase, a esta charla, un texto titulado Aquel año de 1948. Es un texto que claramente cuando uno lee el título ya se está refiriendo a un año que en Colombia es dramático por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril, pero ahí señalé unas cosas que me parece que pueden ser interesantes para cuando uno va a hacer la intertextualidad, cuando uno va a conversar con los otros sobre lo que son los elementos históricos. Y quiero darles unos matices nomás. Miren, por ejemplo, referirse a León María es hacer una referencia directa o indirecta al León María de Cóndores no entierran todos los días, de Álvarez Gardiazabal. Hablar de los chulavitas es aquellos que participaron en la violencia. Hablar de un partido de fútbol en este relato, un partido que fue real, un partido Millonarios Deportes Caldas en el 48, que terminó 7-4 a favor de Millonarios, porque hubo una cosa muy particular en esa época. Para aminorar los ánimos, para bajar los ánimos de la violencia, el gobierno nacional permitió que se creara la Liga Dimayor de Fútbol, y el fútbol profesional colombiano, aunque ya había fútbol amateur, nació en el año de 1948, en el mes de agosto. Si ustedes miran entre abril y agosto lo que pasó, el fútbol se convertía en una forma de parar los ánimos de la violencia, pero en realidad no fue así. Y este es un cuento que trata de acercar a esa época, leer esa época
un fanático de Millonarios que era chulavita, un liberal y seguidor de Gaitán que no le gustaba el fútbol, pero que persigue al chulavita para matarlo, pero que se va con él, después entra al partido por cuestiones de la vida, terminan tomando aguardiente en una chichería popular bogotana de aquella época, pero al final, cuando llega el momento del brindis, el chulavita grita, brindo por Millonarios y por la muerte de ese negro hijueputa de Gaitán, como le llamaban a Gaitán le llamaban el indio, también el negro, y termina el cuento diciendo, pues de inmediato Manuel recordó para la sucesión, se levantó y lo mató, ¿cierto? Este es otro relato que también permite eso, y el que sí no nos podía faltar como relato clave para el entendimiento es más larguito, pero yo los invito a que los que no lo conozcan lo lean, El Eclipse. Es un relato que ya al final nos da un matiz muy interesante. Yo solo señalé lo último por lo siguiente. Esta es la historia de Fray Bartolomé Arrazola, que le toca acercarse pues a una comunidad a predicar, que son los mayas, pero los mayas lo van a sacrificar, y él trata de engañarlos diciéndoles que puede hacer que se dé un eclipse, los cree tontos, al final lo sacrifican, y la parte interesante es donde dice, claro, estos lo sacrifican mientras a la vez un indígena maya lee una a una los eclipses solares y lunares que ellos ya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Yo le digo a mis estudiantes, ahí hay muchas cosas, pero dos que yo quiero mencionar aquí que vienen a la historia. La primera, un hecho que es el eurocentrismo, el hecho de que los europeos que se creían superiores a los indígenas, los veían por debajo, el europeo, su pensamiento era el mejor, y entonces por eso la ironía de Monterroso al final, ellos ya habían visto eso y no habían necesitado estudiar a Aristóteles. Pero lo otro es un tema muy interesante, los códices. ¿Qué eran los códices? Esa es la primera pregunta que yo le hago a mis estudiantes cuando leemos este cuento, y les digo, todos a buscar ya mismo en sus celulares qué es un códice, y entonces se encuentran con los códices mesoamericanos, aquellos que los españoles quemaron porque consideraban que eran herejías, los códices que hablaban de la astronomía, de las formas de vida, de la economía de los pueblos. Entonces ahí hay que leer algo también, está por debajo, está implícito, hay que buscarlo. Entonces ahí también hay una intertextualidad que es maravillosa. Yo quiero cerrar esta charla diciendo dos cosas. Para una que es las dos son en realidad una invitación, una tercera que sería pues un agradecimiento por esta oportunidad y quedar atento y dispuesto a sus preguntas. La primera es que ustedes ven acá una imagen brevísimo, es porque quiero dar también los agradecimientos, porque esta charla también es fruto de mis conversaciones con dos amigos, Álvaro Tangarife y Andrés Correa, con los que próximamente estamos trabajando en la construcción de un proyecto radial que va a tener el relato breve como tema central, así que a ellos también agradezco esto, y esto es una invitación para que a partir del mes de agosto empiecen a escuchar Brevísimo por la Universidad Nacional, porque vamos a hablar de ese tema, de los relatos breves, no solamente la minificción, sino muchos otros como lo hemos visto hoy. Y lo último que quiero dejar acá como colofón es un consejo que me dio a mí un profesor hace muchos años en la universidad, y que yo siempre lo tengo conmigo, siempre lo llevo a la mano. Aquí creo que se me perdió porque lo quería mostrar, pero es el hecho de que el profesor siempre me decía que una mente inquieta para escribir cualquier cosa siempre lleva una agenda consigo y un lapicero. Siempre lleven una agenda, siempre lleven algo, a veces una anécdota, una imagen que uno mira, algo que uno sueña. Pareciera que uno puede estar loco, pero si uno se levanta por la noche después de haber soñado algo, pues sería muy interesante escribirlo, y después de ahí puede salir una gran historia. Cualquier cosa que nos pase puede ser una buena excusa para que escribamos. Les agradezco mucho por la atención. Creo que ha sido pues un espacio muy bello para poder conversar sobre esto. Gracias a ustedes, y bueno, quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por esta clase que estuvo tan entretenida. Yo estoy aquí pendiente tomando notas, y lo que decís de la libreta es súper clave, porque la idea lo cogía uno donde sea, y la libreta es como la mejor acompañante siempre, en cualquier momento. A los demás que nos vieron, muchísimas gracias por haber estado leyendo. Nos tenemos aquí una preguntita. Mientras la leo, les quiero recordar, cuando acabe el live, ahí en la descripción del evento hay un formulario chiquitico para que ustedes se inscriban, manden los datos, y les vamos a estar enviando información exclusiva de Medellín en 100 palabras. Cuando nos preguntaron por la presentación, por ahí también se la podemos enviar. Carolina Marín nos pregunta, en el ejercicio de escribir el cuento en 100 palabras, ¿cómo se podría evitar orientar la escritura hacia otro género, relato corto,
y por el contrario sí lograr propiamente un cuento, que es el propósito real, que hay que tener en cuenta? Bueno, Carolina, pues un saludo, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Bueno, yo creo que habría que pensar, digamos, yo siempre cuando me enfrento a escribir un cuento corto, para evitar caer en otras cosas, puede pasar algo. Antes de decir como las 3 cosas que quería mencionar, puede pasar que uno empiece escribiendo una greguería, o puede pasar que uno empiece escribiendo una sentencia, o hasta a veces un haiku, pero al leerlo y releerlo, eso puede cambiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir las ideas escuetamente como se vengan, no pensar, es que tiene que ser un cuento, ya tiene que tener poesía, ya tiene que tener referente literario, no, empezar a escribir las ideas ahí, eso es lo primero. Segundo, leerlas y releerlas continuamente, y en ese ejercicio de relectura ya uno puede encontrar cuerpo. Yo, por ejemplo, es una discusión que siempre he tenido con los amigos en torno al cuento corto, considero, es mi perspectiva, mi opinión personal, otros no la comparten, ahí viene lo tercero. Yo creo que los relatos tienen que ser con un final contundente, es decir, tienen que tener al final algo que, mejor dicho, lo marque a uno. Mira, a la que nos preguntaba Carolina, para mí el primer relato corto con el que yo me encontré fue el relato de Cuento de Horror de Juan José Arreola. La mujer que amé se ha convertido en un fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Ese es uno de los relatos cortos de Juan José Arreola y para mí fue impactante y su final es maravilloso. Entonces yo creo que hay que empezar primero también a leer muchos cuentos cortos, recomendaciones, hay un montón. Yo en mi Facebook, por ejemplo, no porque le haga publicidad a mi Facebook, pero en mi Facebook yo todos los días publico un cuento corto para que la gente también se motive, escriba, y yo creo que esas son las cosas que uno podría como recomendar en esta medida ante la pregunta de Carolina. A mí estas conversaciones lo que también me gusta mucho es que en el chat se genera también una conversación porque, por ejemplo, Susana de Domingo dice que no tiene libreta, pero que tiene siempre a la mano un archivo de Google Drive para no prender la luz. Y yo siento que con la tecnología y con el tiempo como ha avanzado, pues el blogcito de notas que en el celular también es súper útil. Y bueno, teníamos por ahí otra pregunta, no quería desubicar a nuestro compañero detrás. Camilo pregunta, ¿cómo contar una historia con matices de realidad dolorosa sin que sea mal vista por sus lectores? Bueno, a veces yo creo, esa es una muy buena pregunta, sobre todo para textos de memoria. Hay cosas que se están haciendo muy bellas. Yo voy a recurrir para responder a esa pregunta con otro género que tal vez no tenga que ver con el relato breve, pero que el teatro, mira lo que hace el teatro, o la misma resemantización que leíamos de este texto de Antígona. Claramente puede haber personas que les puede pegar mucho eso, pero mira, no recuerdo el nombre de quien nos preguntó. Hay una cosa muy bella que hacían en el Centro de Memoria Histórica cuando se hacían, por ejemplo, trabajos con las comunidades indígenas o con las comunidades afro, antes de empezar, porque no era pues un trabajo donde se dijera, bueno, siéntense ahí, empiecen a hablar, cuenten su historia, qué les pasó y nosotros vamos a anotar aquí y nos vamos. No, no. Había todo un trabajo con las personas que tenían que conocer el contexto de la comunidad, llegar allá, decirles, si era necesario, los líderes indígenas decían, hicimos un ritual, y la comunidad no está preparada para empezar esto hoy. Vuelvan mañana, si quieren. O sea que ahí también hay un ejercicio donde quien se enfrenta a esas lecturas tiene que conocer el contexto. A veces nosotros somos invasivos y esa cosa es, mira, yo te voy a contar una anécdota para terminar de responder a la pregunta. Yo tuve la oportunidad, los compañeros míos del taller que seguramente luego verán esto o que están por ahí, yo les conté esta experiencia. Yo nunca había ido a un velorio afro y tuve la oportunidad de estar en un velorio afro. Y vi de todo, quedé aterrado, pues aterrado porque yo no me imaginaba otra cosa. Era un velorio de un niño y se jugaba dominó, y los niños jugaban alrededor del ataúd del niño. Eso es todo un rito, el chigualo, como se llama. Yo salí de allá aterrado, pero no porque considerara que eran herejes, no, sino que dije, ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esta maravilla? Y escribí luego un cuento que lleva por título Entre negras y blancas, que habla del dominó, pero está enfocado en el velorio. A partir de una situación de ir a un velorio, porque me invitaron, porque yo conocía a la familia de la persona, pero ahí, sin ser invasivo, y después yo a esa familia y a esas personas que me invitaron les leí ese cuento y les gustó. Dicen, usted relató aquí una cosa muy curiosa. Entonces también puede ser una forma de que uno escuche el testimonio, lo que decía el profesor que escribió El Emigrante, era eso también, ¿no? Son los testimonios que él se encontraba y ahí los estaba plasmando todo. Ese es el testimonio de la humanidad. Profe, qué buena clase. Yo siento que el tiempo siempre se nos va muy rápido.
Muchas gracias a la gente que participó, que estuvo ahí en el chat muy pendiente, que se conectó de principio a fin a esta clase que estuvo tan entretenida y que yo sé que muchos tomamos nota y que vamos a tomar muy en cuenta estos consejitos para participar en Medellín en 100 palabras. Esa es la idea con estas clases. Si alguno de ustedes llegó tarde, se perdió el principio o se la quiere repetir, porque también es bueno uno repetírsela, interiorizar mejor las cosas. Yo les recuerdo que estas clases quedan guardadas en la carpeta de videos de Medellín en 100 palabras y van a encontrar no solamente esta con el profe Mauricio, sino la que tuvimos con Pilar, la que tuvimos con Estefanía, la que tuvimos con Juan Pablo, con un montón de profes que han venido hacia atrás en Medellín en 100 palabras, dando clases maestras y enseñándonos un montón de cosas que nos sirven, pues no solamente para el concurso, sino también para escribir en general. Quiero extenderles la invitación a que se unan a Medellín en 100 palabras también en Instagram, porque constantemente, igual que en Facebook, estamos montando cuenticos de ediciones anteriores y también del concurso en 100 palabras que está en varias ciudades del mundo, para que tomen como referente y como inspiración. El concurso está hasta el 13 de julio, queda muy poquito tiempo. Pónganse las pilas, escriban, empiecen a aprovechar todo lo que les hemos dado en estas clases maestras y aprovechen que es posible hablar de Medellín y del área metropolitana con la vida que llevamos aquí, pero tenemos de pronto un reto y que también es también un tipcito o una manera, un plus diferente y es escribir de cómo estamos viviendo en cuarentena. Es una época única que no nos había tocado antes y que seguramente nos va a dar muy, muy buenos productos en los participantes de este año. Águeda, en la página... Hola. Perdóname, sí, con eso que acabas de decir, te quiero comentar algo y también a los que están en línea. La revista, hay una revista chilena que acaba de publicar en PDF un texto llamado Brevirus. Tiene aforismos, minificciones y haiku sobre la pandemia y sobre la época de vivir la brevedad en medio del virus. Se llama Brevirus, wow. Lo pueden descargar en la web gratuitamente. Hay más de 300 relatos. Así que con lo que acabas de decir también es una oportunidad para que se acerquen a leer ese texto. Yo lo tengo montado en mi Facebook, en el muro, lo monté esta mañana para que lo busquen ahí tal vez, si no lo encuentran en Google, y puede ser también una excusa para escribir alrededor de lo que significa esto que estamos viviendo. Qué bueno, profe. Tenemos entonces Brevirus, Medellín en 100palabras.com, donde están las ediciones en PDF de los años anteriores para que, como les digo, para que lean, se inspiren, tomen de referente, miren cómo han sido las cosas, se animen a participar porque los premios están muy buenos. Y yo los invito a que no se desconecten de las redes porque dentro de 8 días tenemos otra clase maestra, ya se van a dar cuenta con quién es, pronto les vamos a contar, y a que se tomen este espacio como propio, porque las clases maestras de Medellín en 100 palabras son cada jueves y ustedes están invitados. Entonces, profe, muchas gracias, qué bueno esta clase, pasamos muy rico, aprendimos un montón, y a los demás los invito a que se conecten dentro de 8 días. Chao. Bueno, Águeda, muchas gracias a vos, gracias a Medellín en 100 palabras, a los que me invitaron y me extendieron esta oportunidad, y a todos los que nos vieron, muchas gracias y hasta luego para todos. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.